buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vídeo doble, porque hoy livestream confirmado, no para el viernes, sino para el jueves. Hay un clip mío por ahí diciendo que me iba a ir unas mini vacaciones de stream del 18 al 28 y me dijeron que el livestream sería el 19 y yo dije... Si es el 18 y cambian el livestream, os prometo que no soy el CEO y no tengo nada que ver. Pues lo han cambiado. El clip existe y es de hace varias semanas, de hecho. Pues igual es después del 19 con el livestream. O igual no tengo nada que ver, chat. Pero si resulta que el livestream, en vez de ser el 19, lo adelantan al 18 por algún motivo extraño, no tengo nada que ver. No tengo absolutamente nada que ver. Si el livestream lo adelantan un día por alguna cosa rara de Hoyoverse, les prometo que yo no tengo absolutamente nada que ver. Hago el disclaimer porque van a empezar, como siempre, jajaja, el CEO ha adelantado el livestream porque dijo que se iba de vacaciones, no sé qué. No. Aparte del livestream que ya está confirmado para el jueves y luego os pondré la hora por el vídeo en algún momento, a ver quién lo caza, es el vídeo del abismo. El famoso vídeo del abismo que tengo muchas ganas de hacer y que este abismo está dificilillo. A mí que sea difícil me encanta. Que sea difícil al final hace que haya más gente que quiera entender cómo funciona, pero sobre todo, no solo es difícil porque hay 5 bosses, que la mayoría conocéis, no solo es difícil porque hay una cantidad de enemigos espectacular y ninguna sala prácticamente donde no haya mecánicas cerradas, incluso en la última hay mecánicas cerradas, sino es difícil porque te está exigiendo el abismo que juegues no uno, sino 2 equipos de derretidos. Entonces, he de adelantar diciendo que, por supuesto, el que tenga Mabuika va a ir increíble en cualquiera de los pisos con Mabuika porque os están pidiendo mucho piro de forma general. Pero... hay más formas de pasarlo, lo que pasa que la forma óptima es jugar derretidos de Logen Durin arriba y derretidos de Mabuika, Citral y abajo. Es lo que realmente te pide y son los banners que hay. Ahora vamos a ver el resto de formas, los enemigos, las mecánicas, los bosses, todo muy fácil, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play, que aprovechéis si estáis comiendo y recordad que los puntitos del hype y suscribirse con campanita es lo que más ayuda a que podáis ganar la Bendy, es decir, lo que más posibilidades os da. Gracias, como digo, por estar atrás de la pantalla y que aprovechen si están comiendo. Y vamos con el abismo y el livestream confirmado para el jueves 18, pasado mañana, que ya os adelanto que nos estaremos viendo en stream, así que seguirme en la plataforma morada que está aquí y estaremos viendo el livestream todos juntos. Pues bien, ¿qué es lo que nos viene? Lo primero es que tenemos la bendición global. Y la bendición global dice que cuando un personaje que está en tu equipo pero no en uso, es decir, fuera del campo, hace una reacción elemental crío, significa que puede ser una Furina haciendo permafrost o puede ser un Durin haciendo un derretido. Libera una onda de choque en la ubicación del mismo que inflige daño verdadero, es decir, todos los personajes fuera del campo que hagan una reacción con crío, perfectamente, como digo, una Furina sobre el crío de un DPS Skirk, una Sandrone aplicando crío y una Jae haciendo un golpe fuera del campo, porque este abismo va a durar hasta que llegue Sandrone, o un Durin hacia un derretido sobre aplicación crío del Logen o de quien sea, básicamente nos va a dar esto. Esto va a hacer que prácticamente todas las reacciones sobre el crío hagan un daño espectacular. Ahora, los bosses, y empezamos por la primera sala. Lo primero es que si vemos tenemos el ánima aplastalodo veterana, es decir, inmune al hidro, que es como un slime gigante con esteroides, y abajo tenemos, bueno, y el Ilichur Leste Rabundo también tiene una resistencia al hidro enorme, y abajo tenemos un autómata fuente enigma, el que es un enemigo común facilito, pero que nos pide puntos de noctambulismo, y luego el autómata fuente enigma, el boss, el que invoca 2 pilares, el que tienes que trepar a los pilares. Claro, si vais el equipo de Mabuika abajo, que os adelanto que lo mejor es jugar Mabuika abajo, entonces con Shiloneno, con Citlali o con la propia Mabuika vais a poder trepar perfectamente. Si no vais a jugar el equipo de Mabuika abajo, entonces tenéis que tener en cuenta que algo que trepe a los pilares o que salte sobre los pilares va a venir muy bien y que este bicho hace mucho antes la fase de los pilares si le golpeáis con puntos de noctambulismo, es decir, carries de Natlan. La cuestión es, bueno, Phil, entro con un Kinich. Pues no, porque aquí está el Suani y el Suani debes congelarle y luego hacerle rompehielos sobre el congelado. Tanto si es con Piro, como si es con Mandoble, como si es con algún Electro haciendo superconductor, pero tienes que llevar mínimo crío abajo para congelarle. Y luego aparte, la espiritista, que ahora explico más en profundidad sus mecánicas, sabéis que invoca 4 sombras, 4 copias, que son literalmente escudos crío que debéis eliminar golpeando sobre todo con Piro. También se puede con un Electro como Fischl y tal. Con lo cual, como veis, la segunda mitad está
está exigiendo que lleves un crío sí o sí para el gatito, que es el boss este de Xianyun, que lo recordaréis, y Pyro para bajar este escudo y para luego, lo mejor, ya que lleváis un crío sí o sí, para derretir. Entonces, ¿jugar con la máquina Fuente Enigma y jugar, por ejemplo, un Kinich o una Mualani está bien? No, está complicado, de hecho. Si jugáis otra cosa como Chasca, pero con Pyro y Crío en los elementos de los soportes, ¿está bien? Sí, ahí vendría bastante bien. Pero recordar, hay que subir a los pilares. Por ejemplo, Keqing puede subir, Alhaitham y Shiori pueden subir, pero hay otros personajes que no. Y aparte os pongo por aquí un gameplay muy interesante, aunque ahora entramos en enemigo por enemigo, ya que incluso personajes de 4 estrellas pueden subir a los pilares. Esto se descubrió hace mucho y lo apliqué en cuentas de subs en stream, cuando hago los abismos vuestros de los subs. Así que este gameplay que estás viendo de fondo básicamente es una forma de subirse a una pequeña piedra que hay para luego terminar de subirse al pilar. Esto se puede hacer si no tenéis ningún personaje que escale, o sea, que pueda subir a las piedras. Pero la realidad es que el modo fácil es jugar el equipo de Mabuika en la parte de abajo, y ahora hablamos de los posibles equipos para la parte de arriba. Así que piso número 1. El Ilichul Errabundo son 3 enemigos que salen en 3 waves distintas. El Ilichul Errabundo tiene mucha resistencia a hidro porque se nota que arriba también quieren que juguéis Pyro y reacciones con Crío, pero te ponen estos bichos inmunes al hidro con resistencia a hidro para que no juegues vaporizados arriba. Para que lo que juegues sea o Permafrost Carry Crío, que ahora lo explico, y un escudo porque está el Protodragarto Geo, o mucha reaplicación Pyro. Yo, como veis, llevo a Barca, y Barca con la reaplicación Pyro también funciona muy bien. Si queréis jugar a Barca arriba también es recomendable, aunque no activaréis el bono este de los golpes de reacciones Crío. Pues bien, Ilichul Errabundo, enemigo normal, resistencia hidro altísima. Manifestación Guayoba Zotatrueno es el segundo enemigo. Recordad que las Guayobs os quitan toda la energía y se le pone un escudo blanco. El escudo blanco tenéis que bajarlo con daño elemental. Claro, el daño elemental, si dependéis de ultis de los personajes del equipo para imbuiros, estáis fastidiados. Pero si vais con Logen o con Barca, que Barca, por ejemplo, hace mucha reaplicación elemental de Anemo y de Pyro, si el equipo tiene Pyro, entonces vais a bajarlo rápido. ¿Qué más personajes hacen esto? Pues concretamente Mabuika, Skirk, que se imbuye con la habilidad elemental. Es decir, esta Guayob es para inhabilitarte personajes que dependen de su ulti para hacer daño. Arlequino también va muy bien, o sea, quien quiera jugar abajo Mabuika, arriba Arlequino, va muy bien porque arriba también se nota que piden Pyro. Y luego el Ánima Plastalodo Veterana, que es los slimes con esteroides de Fontaine, que está perma imbuido de hidro, que a la mitad un poco más de la vida hace un cambio de fase y se pone más grande, más fuerte y con más resistencias, que le vais a poder vaporizar todo si vais con Arlequino DPS, por ejemplo, o Chasca o Barca, porque está perma imbuido de hidro. Y que al final es inmune al hidro, que literalmente es lo que os explico, es para que no juguéis vaporizados. Es o bien jugar Permafrost arriba, teniendo en cuenta que Furina no va a hacer tanto daño, o bien jugar derretidos, o bien jugar pues Barca o Logen, que son los DPS nuevos, o bien jugar Arlequino. Segunda mitad. Mecánicas cerradas de nuevo. Tenemos en la primera, o sea, segunda sala, primera mitad, tenemos el Bardo del Trueno, solo es uno, el que le bajas la vida, y una vez le bajas la vida invoca un escudo electro. ¿Cómo se baja el escudo electro? Con mucha reaplicación de Pyro haciendo sobrecarga, o con mucha reaplicación de Crío, casualmente. Entonces, o bien Arlequino, o bien Barca con los torbellinos, o bien el equipo de Logen, o bien Permafrost de Skirk, como se estaba explicando antes casualmente. Es decir, es un bicho que debes reaplicarle mucho multihit para bajar un escudo electro, que como digo, principalmente lo que más lo baja es el Crío y el Pyro a día de hoy. Y luego el Protodragarto Geo. El Protodragarto Geo lo puedes bajar con lo que te dé la gana. La única condición es que se facilita extremadamente el gameplay si llevas un personaje que ponga escudo, como por ejemplo pues Citlali, Nicole y muchos otros personajes que seguramente hemos jugado, o incluso Dalia o Delia, ¿cómo se llamaba el personaje este que pone escudos para hacer? Delia creo que se llama, ¿no? Voy a buscarlo, a ver cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, es la primera vez que se me olvidó un nombre de un personaje de Genshin. Este feo, ¿cómo se llama? Dalia, vale, sí me acuerdo, Dalia. Pues Dalia con Skirk, por ejemplo, si tenéis a Citlali aquí abajo con Mabuika y un largo etcétera. Luego, segunda parte, la doncella del espejo Fatui tiene dos peculiaridades. 1. Resistencias al hidro espectacularmente altas. Vaya, para que no juegues vaporizados, para que juegues derretidos. Luego, la segunda peculiaridad es que se teletransporta del campo, es decir, se empieza a mover para aquí, para allá, de repente la tienes delante y se mete en el espejo y se va a tomar por saco. Esto significa que
Es un pequeño nerf a Bennett para que si sale del área y se va lejos no puedas tener el bufo de Bennett, pero si juegas Nicole, que es el actual prime real de Mabuika, entonces sí puedas perseguir al enemigo. Esa Fatui tenía mucha vida en su momento, pero a día de hoy cae relativamente rápido. Y luego spawnea el Swanee, que es el gato este que debes congelar y luego romperle el hielo. Congelar sí o sí debes llevar un crío en la segunda mitad. Sí o sí, aunque el permafrost esté en la parte de arriba. Y luego romperle el hielo si le metes crío una vez está congelado. Si le metes un mandoblazo una vez está congelado. Si le metes, creo que es incluso electro una vez está congelado. Si le metes un descendente una vez está congelado, es la mecánica para bajarse al boss. Entonces se queda stuneado, se queda con una apertura de daño, tirado en el suelo con resistencias bajadas para que le golpees durante unos segundos. Y además, otra ventaja extra es que cuando no lo congelas está permaimbuido de hidro, con lo cual le vas a poder vaporizar todos los golpes. Con lo cual, en la segunda mitad hay que llevar un carry piro. Por eso quien tenga pues Arlequino y Mabuika, pues arriba Arlequino, abajo Mabuika y vais volando. Y esta es la mecánica. Es fácil y luego tiene algunas fases extra que son fáciles de intuir cómo hacer, como cuando los torbellinos y hay que hacer 4 torbellinos alrededor para stunearlo también y demás. La cuestión, como veis, es que son 2 bosses con mucha vida y encima tienen 2 enemigos delante que pueden hacer perder bastante tiempo. Así que mucho cuidado con esas a la 2. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Y luego, la sala 3, enemigos que ya conocéis porque el vigilante está en la conflagración y tiene una mecánica de los 2 tótems exactamente igual, con lo cual te pide que lleves al menos 2 elementos que vayan a bajar los tótems y un tercer elemento que haga mucho daño sobre los 2 primeros. Es decir, si tú le pegas piro para llenar el primer tótem, los 2 tótems que debes romper, el que llenaste de la barra piro, el circulito arriba de la cabeza, se va a hacer inmune al piro y no vas a romper ese tótem. Con lo cual, o bien tienes un equipo increíble y lo bajas antes de los 2 tótems, o bien tienes que tener 2 elementos que no sean el elemento de tu DPS principal. Claro, si tú juegas crío o mucha reaplicación de crío, vas a poder bajarlos con piro, porque lo que se puede hacer también es llenar el primer circulito con 5 golpes elementales y el segundo circulito te pide 15 golpes elementales, con lo cual si tú, por ejemplo, juegas el equipo de Arlequino y llevas fuera del campo a cualquier otro personaje que pueda hacer 5 golpes, como un equipo lunar donde Columbina, por ejemplo, se baje con 5 golpes el primero y Columbina llega a hacer 15 golpes para llenar el segundo círculo para que ambos sean hidro y luego puedes vaporizar sobre ello, está bien. Recordad la mecánica que expliqué en la conflagración. Básicamente tiene 2 fases de absorber el elemento, cada elemento distinto solo tienes que llenar el circulito con 5 golpes elementales, va a invocar 2 tótems, los tótems, el hidro va a ser inmune a hidro y el piro va a ser inmune al piro, por poner un ejemplo, con lo cual tu DPS, por ejemplo, Zibai, tiene que poder golpear ambos elementos, porque si tu DPS es piro y llenaste uno de piro, entonces va a ser inmune al piro y no vas a romper el tótem piro y no vas a bajarte al boss y no vas a hacer la sala. Entonces, un equipo de Zibai que lleva cristalizado y que hace mucho daño en general sería increíble, aunque Zibai tendría algunos problemas contra el escudo electro. Si hablamos de Nefer, Columbina puede ambos tótems llenarlos y luego pegar con Nefer, pero a la que llenes uno de los tótems con Dendro, creo que no se puede llenar con Dendro, entonces igual estás un poco fastidiado. Entonces, ¿se puede jugar, aparte de los equipos que os he dicho, se puede jugar el equipo de Nefer? Sí, lo que pasa es que no tienes escudo a menos que tengas Columbina C1. ¿Se puede jugar el equipo de Zibai si lo juegas bien o incluso con un piro, como habéis visto jugar la conflagración, que jugué a Klee para que uno de los tótems del vigilante se llene de piro, otro de hidro con Columbina y luego ya con Zibai me bajaba todo? Sí, sobre todo Klee C2, que elimina defensa de los enemigos y hace que hagas mucho daño. ¿Se puede jugar Flints aquí? No, porque el bardo del abismo trueno no te va a dejar jugar Flints. Entonces, ¿se puede jugar Nefer? Si llenas los 2 tótems con Columbina nada más, 5 golpes el primer tótem, 15 golpes el circulito del segundo tótem. Se puede jugar Zibai haciendo lo mismo con Columbina o llevando Zibai con un
Piro. Como repito, puede llegar a ser Clice 2, que baja defensa a los enemigos. Pero es más recomendable llevar un carry Piro y luego 2 elementos fuera del campo que te ayuden a llenar todo esto, o un solo personaje soporte que haga muchísimos multihits y se baje el tema de los tótems. Es importante explicarlo, porque si no lo entendéis bien o no lo ejecutáis bien, el bardo, el vigilante este, se va a complicar mucho. Y luego, Asteta Espiritista, básicamente es una leyenda local, bueno, es un boss de Natlan, creo que el de Citlali, y lo que hace básicamente es invocar 4 copias que literalmente son escudos crío que hay que bajar con multihits de Piro, es decir, que llevar mucha reaplicación de Piro abajo o lo típico de Mabuika Nicole o Mabuika Bennett se los baja enseguida casi sin querer. Una vez le rompéis las 4 copias, le haréis un daño brutal y de hecho el propio juego nos da una apertura de daño inicial para poder hacerle un combo limpio y luego recién invoca las 4 sombras, con lo cual si tenéis un equipo de Mabuika súper bien construido, igual os one-shoteáis a la señora antes de que invoque las sombras. Así que poquito más, el vigilante es el que tiene la mecánica un pelín más complicada, pero si hacéis lo que os he comentado, al final se va a quedar bastante sencillo y como veis, si jugamos doble derretidos arriba y abajo o jugamos mucha reaplicación elemental arriba como equipos de Barca viene muy bien, equipos de Zibai viene muy bien, equipos de Nefer viene muy bien, equipos de Permafrost de Skirk viene muy bien, teniendo en cuenta que al vigilante hay que llenarle los 2 tótems si vas con Skirk de hidro para que Skirk luego los rompa con crío. Porque además los tótems como se imbuyen, si tienes 2 tótems imbuidos de hidro o de crío y le metes un derretido, estallan antes, pero si tú juegas el equipo de Skirk Permafrost lo vas a poder romper porque Skirk tiene mucho daño, pero si tú tienes 2 tótems imbuidos de hidro y Skirk le mete crío, no hace una reacción, con lo cual va a costar más bajarlo. Y el truco final del vigilante es que si tú consigues que ambos tótems sean uno de hidro y uno de piro, de ahí el equipo de Zibai con Columbina y un piro extra, ambos tótems al romperlos le van a hacer un derretido al vigilante o un vaporizado, si tú llevas un hidro y un piro, un vaporizado. Entonces, si los propios tótems le meten un vaporizado, le van a bajar más de media vida al vigilante. Además, si consigues imbuir los tótems, uno de piro y uno de crío, y tu DPS principal es un elemento que pueda romper estos 2, le vas a hacer un derretido también y lo mismo, le vas a bajar media vida. Entonces, la mecánica del vigilante es compleja, pero es esa. Por el resto, el livestream, la hora está por aquí en pantalla, que yo sé que estáis esperando. Nos vemos en stream, es el jueves temprano como siempre. También seguramente lo pongan por aquí abajo, así que ir aquí abajo en los comentarios y aprovechar y comentar. Gracias por estar ahí y ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.